Bueno, vamos al tema. Cuando termina el libro de Génesis, arranca el libro de Éxodo, pero entran a Egipto 70 personas, una familia grande, y el papá de todo era Jacob. Después Jacob tenía sus 12 hijos, siervos y toda la historia, pero el punto es que en Egipto entran solamente 70 personas. Pero cuando salen de Egipto, luego de 400 años, 430, salen cerca de más de 2 millones de personas. O sea, de 70 personas, en 400 años se multiplicó a 2 millones de personas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios que le dijo la promesa que Dios le hace a Abraham es: haré de ti una gran nación. ¿Se acuerdan? Pero 70 personas no era una gran nación. Entonces, ¿por qué se tuvieron que ir sí o sí a Egipto? ¿Se acuerdan por qué huyeron a Egipto? ¿O fueron a Egipto? A buscar comida, porque había una gran hambre. ¿Sí? Pero recuerden que había un gran hambre, pero cuando ellos estaban en el desierto, no había nada. O sea, Dios los alimentaba con el maná. Y era el mismo pueblo, eran en vez de 70, eran 2 millones. O sea, si Dios pudo alimentar a más de 2 millones con maná del cielo, ¿por qué no podía alimentar a 70 entonces? No, porque había un propósito para que vayan y vean que el sueño de José. Claro. Era... Había un propósito y Dios en el propósito tenía que usar a Egipto. Egipto era una nación, una potencia del mundo en ese entonces. Lo que pasaba en Egipto, o sea, no es lo mismo lo que pasa hoy en Estados Unidos, que explota una bomba y que muera gente, se entera todo el mundo, a que explote una bomba y muera gente en Nigeria. ¿Se entienden? La gente puede ser la misma cantidad de personas, pero si pasa en Estados Unidos se entera todo el mundo, pero si pasa en Nigeria no pasa nada. No se entera nadie. Es más, pasan cada día cosas tremendas por esos países, ¿sí? Pero de repente un hombre mata a uno en el tren y se entera todo el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una potencia, ¿sí? Entonces, en ese entonces era el caso así de Egipto. Y Dios iba a usar a Egipto para hacer a Israel de renombre y bueno, que el mundo conozca también el poder de Dios. ¿No? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿por qué 70 personas fueron a Egipto? Porque había hambre en la tierra. ¿Quién provoca el hambre en la tierra? Dios. Pero Dios usa ese hambre, pero de antemano ya lo va preparando con un sueño a José y lo mete en Egipto. José queda en una posición muy alta porque cuando entran la familia de José, el faraón está más que contento con José. ¿Por qué el faraón está más que contento con José y con su familia? Y no le importa que vengan 10, 20, 30, 70, que vengan todos, que vengan todos. Le había revelado el sueño y lo libró de pasar a hambre. Era un buen administrador. ¿Qué más? Porque era próspero, gracias a José. Gracias. Bueno, vamos por ahí. Bueno, gracias a Dios. Estaba José. Claro. O sea, ¿qué hizo José para caer bien en Faraón? Primero es el único que le revela el sueño. Es el único que administra de tal manera que el país se hace rico. ¿Sí? Y la gente iba a comprar el trigo o el grano con plata, pero cuando no tenía plata, empieza a comprar con animales, y cuando no tiene animales, empieza a comprar con tierra, y después empieza a comprar con ellos mismos. Entonces Faraón termina comprando todo Egipto. O sea, todo Egipto es de Faraón, ¿sí? Eso lo podemos ver en... Génesis 47:20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón.
¿Sí? Todo era de Faraón. Entonces el tipo estaba más que feliz porque lo hizo millonario, más rico que antes. Entonces la desgracia para muchos, o sea, ya vení vos, tu mamá, tu tío, vengan todos, no pasa nada. Es más, le da un lugar bastante privilegiado que era lo mejor de lo mejor. El pueblo entonces, la familia de José, porque 70 personas llamar pueblo es mucho, pero la familia de José entra a una nación por la puerta grande, de invitado, ¿sí? Y le deja estar en la tierra de Gosén, que era lo mejor de lo mejor, ¿sí? José le dice al papá, decirle que son pastores, así te dan una buena tierra. Entonces, como los egipcios, el trabajo de pastores no era muy, no tenía mucha afinidad con eso, entonces era como... Entonces, ¿qué gana? Gana un buen lugar y encima el favor del rey, ¿sí? Cuestión de que al pasar el tiempo, bueno, los planes de Dios estaba en que se multipliquen y se multipliquen para que lleguen a ser una nación. ¿Qué pasa? Esta gente se empezó a multiplicar y después ya la tierra de Gosén ya le quedó chico y dice que se extendieron estaban por todos lados. Es como cuando tienes una plaga en tu casa, no se va más. Y esto lo podemos ver en Éxodo, capítulo 1. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Imagínate, estaban por todos lados. Y acá es donde se levanta este nuevo rey que no conocía a José y de repente, claro, mira a su alrededor y hay israelitas por todos lados. Entonces piensa, esto si hay guerra se van a levantar en contra de nosotros, entonces vamos a pisotear nosotros primero, ¿sí? Y ahí empieza el problema. Entonces, pero para que eso empiece, ya se murió José, se murieron sus hermanos, quizás hasta se murieron los hijos de los hermanos, y recién capaz que en la tercera generación empieza a pasar todo esto, ¿sí? O sea, apenas entraron ellos a Egipto, no empezaron a ser cautivos, empezaron a ser cautivos después de varios años, de muchos años, no sé si 50 o 100 años después empezó a pasar eso, ¿sí? Eso es un punto a tener en cuenta. Otra cosa más. ¿Por qué era necesario de que Jacob y su familia estén en Egipto? Está bien, había hambre, es un buen punto. ¿Qué otra cosa podría hacer? Lo que leyeron en el libro de Génesis, recuerdan de que pasa algo con una hija de Jacob, Dina. Entonces los hermanos, dos hermanos de ella, entran a la aldea y matan a todos, ¿sí? Entonces el papá le dice, por causa de esto, nos han hecho ahora abominables a la demás gente. Entonces, ellos, el pueblo, o sea, el pueblo pasa que es difícil decir el pueblo porque eran 70 personas. La familia de Jacob ya era vista, pues lo dice Jacob mismo. Ahora todos nos van a hacer, somos a la vista de más abominables, o sea, me desprecian, ya no van a tratar más, hasta capaz que se pueden vengar también, porque mataron a un montón de personas. Entonces, un montón, arrasaron con la aldea. Entonces, ¿qué pasa? Meterse en la nación de Egipto también sirvió como un escudo, como vieron cuando una gallina pone huevo, ¿cómo se dice? Empolla, claro, otra cosa más. Cobertura. ¿Sí? Entonces Egipto resultó para ellos un lugar de incubación, esa es la palabra, la incubación, ¿sí? Para que 70 personas se conviertan en 2 millones. Ahí está la mano de Dios, porque en 4 generaciones, porque ¿cuántas puede vivir una persona? En ese entonces no estaban en guerra, era comer y hacer hijos, ¿no? Era eso, porque se multiplicaron, se fortificaron en extremo, dice. Y de 70 a 2 millones son un montón. Llenaron la tierra.
Entonces, Egipto le sirvió como una fortaleza para multiplicarse. ¿Sí? Otro punto, porque hay más puntos. Otro punto de que ellos se vayan de Canaán o de la tierra donde estaban dando vuelta, porque recuerdan de que Dios le promete a Abraham de que la tierra prometida era Canaán. Y él le dice, mira, hasta donde vos veas, todo esto te voy a dar, ¿se acuerdan? O sea, Abraham, Jacob, Isaac, ellos estaban dando vueltas sobre la tierra prometida. ¿Se entiende? Entonces, cuando ellos entran en Egipto, Dios le dice, uno de los puntos también por los que entran es que la maldad del amorreo y del jebuseo todavía no había llegado al extremo como para que lo destruya a todos. Recuerden de que Dios usa al pueblo de Israel para exterminar a toda la nación pecadora. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay otros puntos más para tocar ahí. Pero bueno, esas son varias razones por la cual era necesario de que el pueblo de Dios esté bajo la cobertura de Egipto. ¿Sí? Bien, bueno, después de esto ya podemos ver aparece en la figura del pueblo un Salvador, ¿sí? El pueblo empieza a clamar y el clamor del pueblo no era como hacemos nosotros que nos juntamos los jueves, Señor, no, era un clamor de angustia donde ellos gritaban y lloraban y era algo tremendo porque dice de que el faraón puso capataces despiadados. Comisario de tributos. El 1.14, amargaron su vida con dura servidumbre para hacer barro, ladrillo. Lo obligaban con rigor. Y fíjense de que hasta manda a matar a los hijos y a tirarlo al río, tremendo. A los varones. Y dice que también puso capataces que oprimían al pueblo. En el capítulo 2 dice, ella aparece el nacimiento de Moisés. ¿Sí? Hubo un varón de la tierra de Leví. Un varón de la tierra de la familia de David fue y tomó por mujer una hija de Leví, a la cual concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de junco, la calafateó con brea y la mandó al río. Y ahí estaba la mano poderosa de Dios que hace esto. Cada vez que leo esta historia es algo tremendo porque de repente vos ves y decís, no, es Dios, no hay casualidad, es Dios. Entonces, ¿cómo de repente Dios mete al perseguido con el perseguidor? En la nariz del perseguidor, lo pone ahí porque ahora lo sabemos nosotros porque vemos la historia escrita, ya la conocemos, pero Moisés era el que iba el libertador y lo tenía criando el mismo opresor, ¿no? O sea, tremendo. Si vos te pones a analizar la historia y vos decís, tremendo. En resumen, Moisés vive con el faraón 40 años, ¿sí? Después de esos 40 años, pero antes de vivir con el faraón 40 años, él estuvo un tiempo viviendo con la mamá, ¿sí? ¿Dice el tiempo? No, hasta que le diera el pecho era.
Y cuando ella creció, yo lo trajo. Hasta que se despete. Dice que Y crecido ya llévalo, Moisés. críalo y ya te pagaré. Y la mujer toma al niño y lo crió. Lo crió ella, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo crió y le por nombre no está diciendo, pero no dice cuánto. Pero fíjense que dice el 11. En aquellos días sucedió que, que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Era un adolescente, medio adulto. Pero salió a quién? A sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Sus qué? Sus hermanos. 2 veces remarca a sus hermanos y él, o sea, te da a entender de que él sabía de dónde venía. O sea, Moisés no era una persona que se creía hijo real de la hija del faraón, sino que él ya sabía de que estaba viviendo ahí, pero él no era de ahí. ¿Sí? Él pertenecía al mismo pueblo que era castigado, porque lo remarca 2 veces la palabra. ¿Sí? Salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ¿qué hace? Lo mata. Quiere defenderlo, lo mata y lo esconde en la arena. Y encima, el hebreo, ¿qué hace? O su hermano, digamos. 14. ¿Quién te puso a vos como príncipe y como juez? ¿Me pensás matar como mataste al Egipto? Dice. Entonces Moisés se asusta porque tocar a un soldado de Faraón era como tocarlo a Faraón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Se asusta y se raja. Pero específicamente esta parte en que él mata a uno y lo entierra, y de repente viene un viento y sale a la luz el cuerpo muerto, es una referencia a nosotros y a que muchas veces las cosas que tenemos que destruir, nuestra vieja hombre, nuestra vieja mujer, creemos que está muerto, pero está ahí, vivito y coleando, ¿sí? En vez de tenerlo enterrado en lo profundo, está ahí nomás donde cualquier vientito salta a descubrir el muerto, ¿sí? Y la manifestación del muerto, porque el muerto, un poquito de viento y salió de vuelta, ¿sí? Ahí nos deja el Señor un poco de palabra para nuestras vidas. Y ahora vemos que él se va, después esto bueno, desde ese momento pasan 40 años y él se va y huye, y justo da la casualidad que cae justo en la casa de un sacerdote, que era Jetro, ¿se acuerdan? Y pasa cerca de 40 años más viviendo como pastor, o sea, otra vida, es como que otro personaje de la historia. El capítulo 3. En el capítulo 3 ya encontramos a Moisés, el llamamiento de Moisés. Sí, acá ya estamos hablando de un Moisés que tiene 80 años. Y esta historia de la zarza también tiene una profundidad para nosotros, ¿sí? Porque, bueno, ya conocen la historia de José, obviamente, está paseando como pastor con las ovejas de su suegro y de repente, fíjate que a él no le pasó lo que le pasó a Jacob. Jacob estaba trabajando para Labán, su suegro, pero él multiplicó y se hizo grande. En este entonces no es la misma historia que Moisés.
Porque Moisés no estaba apacentando sus ovejas, sino que estaba apacentando las ovejas de Jetro, dice capítulo 3. ¿Sí? O sea, esto ya nos deja ver de que era una persona que no tenía cierta ambición. Si ponemos a Moisés y lo ponemos a Jacob, podemos ver que Jacob quería tener su riqueza, sus cosas, y bueno, el propósito de Dios también era diferente al propósito que tenía Moisés. Moisés había nacido para ser un libertador. ¿Sí? Jacob, el objetivo de Jacob era tener 12 hijos, que es otra historia. Pero podemos ver en esta parte, que a veces pasamos muy rápido, dos personas ya totalmente diferentes. Uno con una visión que querer tener, y el otro ni se calentó en que el suegro le pague como hizo Jacob. ¿No? ¿Lo vieron a esto o no? ¿Lo pasaron? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que estaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Así que él no tenía ovejas. Y de repente aparece una zarza, ¿sí? Una zarza que se prendía fuego, que no se consumía. En esta historia tenemos que tocar a unos puntos esenciales. Número uno, la zarza cuando él se acerca, bueno, le llama la atención, se acerca, y lo primero que le dicen que es... No, no le dice eso. Lo primero que le dice es Moisés, Moisés. Bueno, fue una trampa. Lo primero que Dios le dice, lo llama. ¿Sí? Una vez que lo llama, le dice que se saque el calzado de los pies porque está en un lugar santo. Cuando lea más adelante el libro de Josué, van a encontrar estas mismas palabras. ¿Sí? Más adelante. Acá donde se manifiesta el Señor y le empieza a contar y a desarrollar toda la historia. O sea, él que quizás pensaba de que estaba escondido, lejos, apartado. Y esto también es un poco de figura. ¿Conocen la historia de Mefiboset? ¿Sí? ¿Quién era Mefiboset? ¿No era el hijo de Jonathan, el amigo de... El hijo de Jonathan, el amigo de David. Pero él no se fue, lo llevaron a ese lugar feo, porque era lisiado, pobre. Estaba todo lo peor. Sí, creo que tiene varios significados lo de bar, pero uno de esos es incomunicado. O sea, era un lugar... despreciado para toda gente así. Pero Mefiboset, cuando la criada se lo lleva, porque murió su papá, murió su abuelo, y eso significa de que derrocan a la familia real, matan a todos, porque aparece otra familia y otra dinastía, o sea, que haya un descendiente de otro rey, significa de que es posiblemente el sucesor o puede tomar el poder, ¿se entiende? Entonces había que aniquilarlos a todos. Entonces por eso la criada, cuando ve esa noticia, lo agarra y se va, y se tropieza, se cae, y pobre la criatura. Pero bueno, llega un punto donde este tipo tiene 20 años y se puede ir para otro lado, si quiere. Pero, ¿qué es lo que está en la mente de Mefiboset? Ya asumió David como rey y yo soy una amenaza. Porque si alguien no lo apoya a nadie, pero si alguien lo hubiera apoyado, tranquilamente él es el hijo de Jonatán, que merece heredar el trono. Entonces él estaba escondido, pero ya no porque la criada lo amenazaba con un fierro. Él ya con su voluntad, mejor me quedo acá quieto para que no me maten. Porque cuando David lo llama, ella tenía hijos, tenía mujer. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estaba Mefiboset? Él pertenecía a una familia real, pero estaba escondido lejos. ¿En su mente estaba recuperar el trono de su papá, de su abuelo? No, él estaba ya escondido lejos, se olvidó, no vemos. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Con sus hermanos trabajando? No. ¿Con la familia que la adopta gobernando? Tampoco. ¿Dónde estaba él? 40 años, lejos, tirado en otro lado, apartado, en el campo. Ni siquiera tenía ambición de tener sus cosas porque estaba cuidando las ovejas de su suegro. O sea, 40 años estuvo trabajando. ¿Te das cuenta?
Estaba el tipo allá. Eso te muestra el carácter que tenía Moisés. Estaba escondido en un costado, cuidando las ovejas de otro, sin ambiciones. Ahí mirando de lejos, porque tampoco él dijo, bueno, mañana voy a ir a Egipto a ver si le pego a alguien. Miedo. En ningún momento dice la palabra de que decidió o extrañaba, capaz que sí, extrañaba a sus hermanos o seguía afligido, pero bueno, estoy afligido, pero en mi casa, ¿entendés? Estaba afligido, pero no hizo nada, digamos. Pero ¿qué pasa? Aparece Dios y lo llama porque él tenía que ser el libertador. ¿Se entiende cómo también es sombra de nosotros? Estamos perdidos, lejos, llevados por la corriente del mundo, en nuestros deseos. Dios está lejos, pero de repente nosotros como Moisés también somos libertadores. Porque la palabra del Señor es la que trae luz a las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros con la predicación o visitando gente o llevando la palabra de Dios, estamos siendo libertadores de esas personas. Llevamos con nosotros al libertador. No solamente somos, sino que también llevamos, y eso hace que seamos uno con el Señor. ¿Sí? Llevamos al libertador con nosotros. Y nuestro trabajo es ser luz y ser portadores de luz. Es así. No se prende una lámpara para esconderla, sino se prende una lámpara para que ilumine toda la casa. ¿Sí? Entonces, así como estaba Moisés, también estábamos nosotros. Pero ¿quién se mete en el camino? Dios, con algo sobrenatural, con un milagro. ¿Sí? Ese es el milagro que nosotros no vemos muchas veces. Que estemos acá, que ustedes estén acá hoy, también es un milagro. Porque que una zarza se prenda en fuego y no se consuma, es un milagro de Dios. Es Dios mismo en la zarza. ¿Sí? Ahora dígame, ¿por qué Dios no usa una planta de manzana que es más lindo? ¿O por qué Dios no usa un rosedal que es más lindo? ¿O una rosa de Sarón que es más linda? ¿O algo más lindo que una zarza? Una zarza es un arbusto, es un arbusto simplón. Nadie pinta una zarza ni lo tenés en tu casa. Mirá, ¿qué vamos a hacer? No, a nadie le interesa. Uno pinta otra cosa más linda, ¿sí? O las flores amarillas que hablan todo el mundo hoy. ¿Se entiende? Pero una zarza, algo menospreciado. Y encima la zarza crecen no sé cuántos centímetros por día y todo lo que está a su camino lo enrueda todo y lo apretona todo. O sea, es mala encima. Y encima tiene pinches. ¿Sí? Esa es la zarza. Y encima tiene fruto que son la zarzamora, que son frutitos rojos así chiquitos, que están, pero allá para Aragón no tienen que... y a veces también somos así nosotros. La zarza es figura de nosotros. ¿Sí? Que a veces somos bastante pinchosos, fastidiosos, ahogadores, presiones. Y el fruto que tenés es todo chiquitito y allá en el fondo tenés que pincharte todo para encontrar algo. Muchas veces también somos como esa zarza. Entonces lo que representa esta parte es que Dios, como usó la zarza, también nos usa a nosotros. ¿Sí? Entonces, punto principal en este pedazo de la historia es, primero, Dios usa una zarza como también nos puede usar a nosotros, como también nos usa a nosotros. Y la tierra que está pisando, donde se mueve el Señor, es tierra santa. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. Pero bueno, vemos cómo se pone a hablarle Moisés. Si estuvieran leyendo este capítulo, se van a dar cuenta cómo Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Prometí esto, aquello, lo otro. Ahora escuché el clamor de mi pueblo, qué sé yo.
Y el 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y sigue Moisés con sus miedos. Dice, he aquí que voy a ir, dice, ¿y qué le voy a decir? ¿El Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros? Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? De acá donde el Señor responde, yo soy el que soy. Que bueno, el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo allá, que es ser o existencia. Y entonces en este capítulo vemos como que Dios lo está convenciendo, pero él tiene miedo, pero yo no sé hablar, y entonces hasta un momento Dios se enoja, hasta le queda un bife. Fíjense que dice, no soy yo el que hice el 11, 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? O al que ve, dice al sordo, al que ve y al ciego. No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. Y fíjate que dice Moisés, Señor, envía, te ruego por medio de que debes enviar. Entonces Dios se enojó contra Moisés. ¿Te das cuenta que también somos como Moisés? No, pero yo no puedo porque no se las puede escuchar, que no me da la cabeza, que bla, bla, bla. Y muchas veces somos como Moisés. No sé qué voy a decir, me da vergüenza, bla, bla, bla. ¿Y qué hace Dios? Se enoja. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y va a verte y se alegrará en su corazón, tú lo harás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré, y ahí sigue y lo envía a la misión. Ahora, el capítulo 4, versículo 24, hay algo que aparece que es bastante difícil de entender, ¿sí? Este Moisés había pasado 40 años, se casó con Séfora, era Séfora, ¿no? Sí, Séfora. Y tuvo 2 hijos, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa, Dios le habla y lo manda en una misión. Bueno, vas a ir, vos vas a ser el libertador, vas a ir a Egipto, lo vas así, 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 te vas a presentar con Faraón, así, así, y tu hermano Aarón va a ser tu profeta, vos para él vas a ser como Dios. Pero ¿qué pasa? Moisés agarra, se va para Egipto y dice 4:24. Aconteció que en camino a una posada Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Y vos decís, pero si Dios lo mandó a la misión, ¿cómo Dios le salió al encuentro para matarlo? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y dijo Dios a Aarón. Bueno, acá sigue la historia. O sea, ¿cuál era el problema? ¿Por qué casi se muere? Porque no había obedecido a Dios. O sea, el único pacto que Dios que estaba rigiendo en ese momento era de que cada niño tenía que ser circuncidado, ¿sí? Entonces, Moisés, como cabeza de hogar, como padre de familia, tenía 2 hijos ya grandes que no habían sido circuncidados. Y él iba a ir a una misión, pero sin la cobertura de Dios porque no había obedecido a Dios. ¿Cómo iba a una misión sin obedecer primero a Dios? Pero fíjate de que Séfora ya estaba avivada del asunto, o sea, ella sabía bien cuál era el problema. El problema es que estás enfermo, es que no te han circuncidado a los hijos. Entonces acá vemos otro rasgo del carácter también de Moisés, ¿sí? Hay que ver si Moisés quería cortarle el prepucio a los 2 hijos, hay que ver si se le daba cosa, pero lo que la palabra no deja entender es que cuando es azotado por Dios, la mujer se dio cuenta por qué motivo fue azotado, ¿sí? Ese es un papel también importante para las esposas.
el velar por la casa y por su matrimonio. ¿Sí? Bueno, vamos a profundizar eso en la doctrina de las esposas. Más adelante. Así nos salimos del tema. Vamos a avanzar un poco más rápido que ya terminamos. Moisés y Aarón ante Faraón. Recuerdan de que el pueblo de Israel era un pueblo en que a partir de que salen de Egipto no pasan ni 3 meses que los tipos meten la pata. Y meten la pata, y meten la pata, y meten la pata. Y uno de los mayores pecados que tuvieron fue la idolatría. O sea, apenas salen de Egipto, ven que se abre el mar, ven las 10 plagas, ven un montón de cosas. Los tipos que hacen cuando se va Moisés, se ponen a fabricar un becerro. Es algo tonto, ¿no? Nosotros lo vemos como algo tonto, pero pensemos que ellos eran personas que estaban siendo, que ya había pasado mucho tiempo. Había gente que había nacido en esclavitud, su papá había sido esclavo todo el día, su abuelo había sido esclavo, el papá de su abuelo había sido esclavo, los hermanos de su abuelo siempre fueron esclavos. Entonces lo que conocía era esclavitud. Y los egipcios tenían un montón de dioses para todo. Dioses para la fertilidad, dioses para el campo, dioses. Pero entonces Dios tenía que demostrar de que Él era el único Dios. Y Dios venía a buscar a su pueblo, pero resulta de que el pueblo de Dios no creía del todo en Dios, porque si nos ponemos a pensar un poco, ¿quién era Dios para el judío? No judío, sino para el pueblo de Israel. Porque Dios se le presenta a Abraham. Dios habla cara a cara con Abraham, pero hasta ese entonces el pueblo de Israel en Egipto no había visto ni una señal, no había visto nada, ni siquiera había visto la voz, ni escuchado la voz de Dios, ni nada. Solamente conocían la historia de su abuelo, que habló con su abuelo, que se fue pasando la historia. ¿Sí? De que de repente una persona que era de su familia se metió en Egipto, supuestamente un dios le reveló un sueño, pero no había nada concreto, no había ni una imagen, no tenía ni un nombre, ¿sí? No había nada. Entonces Dios necesitaba hacerle entender de que Él era Dios y no todos los otros dioses que donde ellos estaban viviendo. ¿Se entienden? ¿Sí? Bueno, es importante que comprendan la visión que tenía el israelita esclavo de ese entonces. Entonces, el punto de las 10 plagas era no derrotar, sino que mostrarle de que Dios era superior a los 10 dioses de ellos. ¿Sí? Capaz que tenían más, pero a lo más importante. Entonces, en el capítulo 7, versículo 14, aparece la plaga de sangre. Entonces, la deidad atacada de ese entonces era Hapi, la deidad del Nilo, el dios del Nilo. ¿Sí? El pueblo de Egipto era un pueblo que estaba, su fuente de vida y comercio y mucha riqueza, lo sacaban del Nilo, ¿sí? Entonces el Nilo era un río enorme donde hacía próspera a la nación de Egipto. Y fíjate que el dios de ellos se llamaba Hapi, que era el dios de Nilo. ¿Y qué hace el Señor a través de Moisés? Convierte el río en sangre. Recuerden que Dios hace endurecer el corazón de Faraón y le dice, y ese es un punto muy importante, en el capítulo 3,
Bueno, en una parte dice de que Dios va a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje salir, para Dios así mostrar sus maravillas. ¿Se acuerdan? El 7.3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis maravillas y mis señales. Bien. ¿Qué hace cuando el Nilo se convierte en sangre? El faraón se endurece y encima sus magos replican, ¿no? La segunda plaga se encuentra en Éxodo 7:26, también el 8 hasta el 11. Acá la deidad atacada era Eket, diosa del nacimiento, con cabeza de rana. Imagínate la locura de esta gente. ¿Qué hace el faraón? Pide ayuda, promete liberar al pueblo, pero al fin y al cabo se endurece. Lo que sigue después es las moscas. En Éxodo 8:16 al 28. No, los piojos, tienen razón. Los piojos en Hechos. Éxodo 8, de 2 al 15. Y acá la deidad atacada es Set, el dios del desierto. ¿Qué hace el faraón? Se endurece. Después viene la mosca, ahí viene la mosca. En Éxodo 8, del 16 al 28, acá la deidad atacada es Uatit, posiblemente representado por la mosca. Entonces el faraón, ¿qué hace? Promete libertad, pero se endurece. Después viene la plaga en el ganado, en Éxodo 9, del 1 al 7. Acá la deidad atacada es Ator, diosa con cabeza de vaca. Apis, el dios toro, símbolo de la fertilidad. ¿Qué hace el faraón? Se endurece. Después vienen úlceras incurables. En Éxodo 9, 8 al 12, acá la deidad atacada es Sekhmet, diosa con poder sobre la enfermedad. Sunu, el dios de la pestilencia. Isis, diosa de la curación. ¿Qué hace el faraón? Se endurece. Entonces, fíjate de que el Señor está atacando a todas sus deidades, ¿viste? Demostrando de que, ¿y ahora? Entonces, el pueblo de Egipto también se da cuenta que están viendo caer a todos sus dioses, porque el dios de estos esclavos, de verdad, era más fuerte. Después sigue granizo y fuego. En Éxodo 9, del 3 al 15, la deidad atacada es Nut, la diosa del cielo. Tenían dioses para todo. ¿Qué hace el faraón? Pide ayuda, promete libertad, pero al fin y al cabo se endurece. Acá en la Biblia dice la plaga de granizo, no dice la plaga de granizo y fuego. El tema es leer, ¿viste? ¿Seguimos? Granizo y fuego. 9 del 11, 9, 13 del 35. Acá la deidad atacada es Nut, la diosa del cielo. El faraón, ¿qué hace? Pide ayuda, promete libertad, pero se endurece. Después sigue langostas, Éxodo 10 del 1 al 20. Acá la deidad atacada es Serapis y Osiris, dios de la cosecha y de la fertilidad. Acá el faraón pide ayuda, promete libertad, pero se sigue endureciendo más.
Acá dice tinieblas. Éxodo del 10, 21-29. La deidad atacada es Ra, dios del sol. El faraón lo mismo, se endurece. Y después viene la última, muerte de los primogénitos.